Muy buenas noches, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la tercera clase de lenguaje. Antes de iniciar, un pequeño hacer ahora. Van a abrir su CT en la unidad número 4, van a leer el texto Oficios del campo de la página 15 y 16 y luego van a responder la actividad número 1 de la página 17. ¿Ya? Este es el texto, 15, página 15, página 16. Terminan de leerla y responden estas preguntas que están acá. Completa las siguientes oraciones usando la información del texto. Un oficio y una profesión se parecen porque después de leer todo tienen que inferir en qué se parecen. Y la B, un oficio y una profesión se parecen, pero tienen que encontrar una diferencia. ¿En qué no se parecen un oficio y una profesión? La palabra clave de hoy es velar. ¿Qué significa velar? Es cuidar algo. Por ejemplo, mis papás velan mi sueño. Y ahí hay una imagen para una mejor comprensión. Observen la siguiente imagen, reflexionen en torno a ella, escuchen lo que va a verbalizar el profesor y luego respondan las preguntas que el docente hará. Miren esta imagen, ¿ya? Alguien está trabajando ahí con la herradura de un caballo. En relación a esta imagen, ¿qué oficio se muestra en esta imagen? ¿Qué opinión pueden dar sobre este oficio a partir de lo leído en el texto del hacer ahora y por qué? Lo que acaban de ver es un ejemplo, ¿cierto? O lo que ustedes acaban de hacer es un ejemplo de cómo dar una opinión a partir de lo que leemos. Ya, para yo poder dar una opinión, tengo que estar informado sobre algo y independiente de que mi opinión sea la correcta o no, siempre tengo que respetarla. Miércoles 27 de julio del año 2022. El objetivo de la clase es expresar una opinión sobre un personaje del texto y fundamentarla con información del mismo texto. Escriben el objetivo, subrayan, ¿cierto? Y luego ahí están los datos, clase número 3 de la unidad número 4 ya de lenguaje. Primero, ¿qué es opinar? Opinar es la capacidad de dar un juicio, o una valoración con respecto a algo o a alguien. Puede haber muchas opiniones frente a un mismo hecho. Lo importante es respetar y valorar los distintos puntos de vista y poder fundamentar esa opinión. ¿Qué aprenderemos en la clase de hoy? Bueno, en la clase de hoy vamos a leer el cuarto cuento del libro La Vuelta de Pedro Urdemales, vamos a practicar el dar una opinión sobre distintos personajes y vamos a seguir también practicando el hacer predicciones basándonos en la información que nos va entregando el texto para así comprender mejor la historia. Palabra clave del cuento, empantanado. ¿Qué significa empantanado? Quedarse atascado. Por ejemplo, el caballo se quedó atascado en el barro. Y ahí hay una imagen para una mejor comprensión, ¿cierto? Cerdos empantanados. Así se llama el cuento que vamos a leer hoy día, cerdos empantanados. ¿Pueden predecir o qué se les ocurre a ustedes acerca de lo que sucederá en este cuento a partir de la palabra empantanados? Si el título es cerdos empantanados, ¿de qué creen ustedes que se va a tratar el cuento? Piensen en eso. Y una vez que terminen de hacer esto, nosotros vamos a hacer esta pequeña actividad inicial que dice, completen la actividad número 2 del CT en la página número 17. Tienen 5 minutos para hacerlo y se revisará en conjunto. De acuerdo a lo que ustedes pensaron al leer cerdos empantanados, ustedes dicen, ay, ¿de qué se va a tratar el cuento si el cuento se llama cerdos empantanados? Ah, yo creo que lo que sucederá en este cuento será que, y ustedes escriben, completando ahí, de qué creen ustedes que se tratará o qué sucederá en el cuento, ¿ya? Y luego dice, puedo hacer esta predicción porque la definición de la palabra empantanados me dice que, ¿qué les dice la palabra empantanados? ¿Ya? Así que completan eso ustedes ahí en su cuaderno de trabajo. Ahora, ¿qué tuvieron que hacer para realizar su predicción? Para yo saber o poder decir de qué se podría tratar el cuento, tuve que saber qué significaba la palabra empantanados. Ah, ¿y qué hubiese pasado si no hubieran conocido el significado de esa palabra? Claramente no hubiésemos podido haber hecho una predicción porque nos hubiésemos equivocado. No sabríamos a qué se refiere, ¿cierto?, al decir empantanados. Por lo tanto, saber vocabulario es muy, muy importante. Recuerden que hacer predicciones no es hacer adivinanzas ni inventar historias. El propósito de una predicción es hacer una inferencia a partir de un conocimiento. Iniciemos la lectura. Escuchen atentamente la lectura que hará el profesor, observen cómo reflexiona el profesor y luego respondan las preguntas que él hará. Los cerdos empantanados. Aburrido de su fama de hombre poco serio, Pedro Urdemales se decidió a buscar trabajo y lo encontró en una granja.
y sucedió que el granjero, descontento con su crianza de cerdos, se decidió a vender el último piño. Veamos qué significa piño. Piño es el conjunto de animales de la misma especie. Nuevamente una nueva palabra para guardar en nuestro cerebro. Sigo leyendo. Dan poca ganancia, dijo él, y muy mal olor, agregó su mujer. Como Pedro se había ganado pronto su confianza, no dudó en mandarlo a vender el piño a la feria más próxima. Fijó el precio de cada cerdo y dijo a Pedro, este será tu primer negocio. Si le sacas mejor precio, tendrás una buena comisión. Eso le pareció muy bien a Pedro, que ya empezaba a comprender que tener ganancias era parte de las preocupaciones de todo hombre serio. Arriar media docena de cerdos no era tarea fácil, y a Pedro le costaba evitar que se metieran a un gran pantano que había justo al lado del camino. En eso estaba, rabiando con los cerdos, cuando lo alcanzó un jinete que parecía hombre de negocios. Bonitos sus cerdos, amigo. ¿Los lleva a la feria? Para allá voy. Si es así, yo se los compro, aquí mismo, propuso el jinete, ofreciéndole el mismo precio fijado por el granjero. Allá pagan más, comentó Pedro, haciéndose el desinteresado. Seguramente, replicó el comerciante, pero los compran al peso. ¿Y ha pensado cuántos kilos bajarán en el viaje? Pedro no lo había pensado ni pensaba pensarlo, pero puso cara de pensativo. Lo que en realidad calculaba era cuánto más se cansaría él mismo en el resto del viaje. Yo se los vendería, mi señor, dijo por fin Urdemales con exagerada humildad, pero con una condición. Si es por el pago, pienso hacerlo en efectivo. No es cuestión de dinero, aclaró Pedro. Es algo más importante. Es que he criado a estos cochinitos desde pequeños y me gustaría guardar sus colitas de recuerdo. El jinete pensó que lo que le decía Pedro era lo más descabellado que había oído en su vida. Pero el negocio era bueno y como él quería el piño para hacer cecinas, nadie le reclamaría una ridícula cola. Echando pie a tierra y mano al puñal que llevaba en su montura, fue cortando cada cola de cerdo que Pedro iba guardando cuidadosamente en un pañuelo, tal como las señoras antiguas guardaban las monedas de más valor. Hecho el negocio, Pedro Urdemales se sentó sobre una piedra con cara de hombre que veía partir algo muy querido. Pero apenas el comprador se perdió tras un monte, se paró ágilmente y se dedicó a pegar cada colita de cerdo en la zona más dura del pantano. No bien terminada su curiosa labor, apareció otro jinete en la misma dirección, del antiguo, que pronto lo vio. Pedro se puso a caminar de un lado a otro con ademanes de hombre desesperado. ¿Puedo ayudarle en algo, hombre, por Dios?, dijo a manera de saludo al recién llegado. Ya no hay remedio, amigo, exclamó Pedro, mostrándole el pantano. 1 año engordando media docena de cerdos y ahora que los llevo a la feria, un perro me los espanta y se van de cabeza al pantano. No más las colitas se ven, como haciéndome burla. Solo entonces el jinete observó el pantano, tratando de recomponer la escena ocurrida. Entre frases de consuelo, fue averiguando el tamaño de los cerdos y calculando cuánto producirían convertidos en manteca, jamón y longanizas. Me detengo acá. Entonces, dice, al leer esta parte puedo hacer una opinión sobre la acción que hace el personaje principal. Me pregunto, ¿qué acción hace Pedro Urdemales en esta parte? Aquí dice que Pedro empieza a caminar de un lado a otro y engaña a un jinete haciéndole creer que las colitas que están en el lodo son colitas de cerdo y que debajo está el cerdo completo y se los vende. Veamos. Leo que engaña al jinete haciéndole creer que le vende un piño de cerdos cuando en realidad solo tenía las colas de los cerdos. ¿Qué opino respecto a la acción de Pedro? De acuerdo a lo que hizo, yo puedo decir que pienso que lo que hizo Pedro no es correcto. ¿Cómo fundamento mi opinión? Vuelvo al texto y leo que Pedro, en esta parte, para obtener más dinero, trama una pillería para hacerle creer al jinete, cierto, que está vendiendo cerdos, pero lo que le está haciendo en el fondo es solamente vender las colitas. Sigo con la lectura. En fin, dijo el jinete, siempre con tono de consuelo. Y aquí yo voy a completar, cierto, primero el cuadro de anclaje. ¿Qué acción hace Pedro Urdemales en esta parte? Bueno, Pedro pega las colitas de los cerdos en el pantano y espera a que pase un jinete a quien le vende los cerdos que, en realidad, son solo colas de cerdo. ¿Y cuál es mi opinión al respecto? Yo opino que la acción que hace Pedro es incorrecta. Él vende los cerdos y luego urde o crea un plan para vender las colitas de los cerdos, haciendo creer al jinete comprador que está comprando cerdos. ¿Ya? Ahí está mi trabajo. ¿Cómo fundamenté mi opinión? Para fundamentar mi opinión, ¿qué tuve que hacer yo? Tuve que leer el texto y buscar la información explícita en él. Práctica guiada.
Lean la última parte de este cuento, reflexionen al respecto, entreguen una opinión sobre la última parte que van a leer, que dice así: vale perder menos que más, y si parados en el camino sus cerdos valían mucho, en el fondo del pantano no valen nada. Por suerte para usted, yo iba a comprar cerdos a la feria, y me atrevo a ofrecerle unos buenos pesos ahí mismo donde están, a ver si recupero algo. Pedro no dijo ni sí ni no, pero cuando el jinete le extendió los billetes, se los echó al bolsillo con cara de resignación y partió. El comerciante volvió al galope a buscar gente que le ayudara a sacar del pantano aquellos cerdos que tan barato le habían costado. Pedro Urdemales regresó donde el granjero y rindió detallada cuenta de la venta de la media docena de cerdos que llevó a la feria. Pero nada más, porque negocios de colitas de cerdo nadie le había encomendado. Entonces, miren esta parte que yo voy a encerrar. Lean nuevamente ustedes, póngale pausa y lean nuevamente esta parte del texto. Y en relación a esta parte encerrada, ¿qué hace o dice Pedro en esta última parte del cuento? Búsquenlo ustedes, lo subrayan para que lo tengan bien claro. ¿Y cuál es su opinión al respecto sobre lo que hace o dice Pedro? Práctica independiente número 1. Escuchen atentamente el siguiente cuento. Copien este link en su enlace de Google, ¿cierto? Escúchenlo y luego completen la actividad número 3 en la página 18. Tienen 10 minutos para hacerlo. Se revisará en conjunto. Luego de escuchar el cuento, dice la actividad, completa la tabla que aparece a continuación. Si ustedes encuentran una acción que hace el cerdo, tienen que colocar la opinión de esa acción. Si ustedes encuentran dos acciones, tienen que colocar la opinión de cada una de esas dos acciones. Si encuentran tres acciones, colocan las tres acciones y colocan la opinión de cada una de esas acciones. ¿Ya? Práctica independiente número 2. Completen la actividad número 4 del CT en la página 19, 20 y 21. Trabajen junto al profesor. Tienen 15 minutos para hacerlo. Se revisará en conjunto. Dice, junto a tu pareja, elijan dos personajes del cuento Los cerdos empantanados y representen una de las escenas de la historia. Nosotros en clase trabajamos los personajes de Pedro, ¿cierto? Pedro Urdemales y el jinete número 2. ¿Qué escena fue la que representamos? Representamos la escena cuando Pedro le vende estos cerdos o estos, entre comillas, cerdos que estaban escondidos bajo el pantano a este jinete número 2, al segundo jinete. Y en base a eso nosotros hicimos, ¿cierto? Una escena, unos diálogos. Entonces nosotros empezamos primero, Pedro, lo que dice Pedro, lo escribo ahí. Después jinete 2, lo que dice el jinete 2. De nuevo Pedro, lo que dice Pedro. Jinete 2, lo que dice el jinete 2. Pedro, lo que dice el jinete. Y Pedro de nuevo para finalizar lo que dice Pedro en este caso. ¿Ya? Antes de finalizar, reflexionemos. ¿Qué practicamos hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Y para qué lo hicimos? Actividad final, ticket de salida. Completen el siguiente ticket de salida, escriban su nombre en él y una vez que terminen, entréguenselo al profesor. ¿Ya? En este caso ustedes pueden imprimirlo, lo recortan, lo pegan en su cuaderno y responden. ¿Ya? Si no lo pueden imprimir, tienen que escribirlo completo debajo del objetivo, ¿cierto?, que escribieron en esta clase. El ticket de salida dice así: lee el siguiente fragmento del cuento Los cerdos empantanados y luego completa la siguiente tabla. Ya no hay remedio, amigo, dijo Pedro. Un año engordando a media decena de cerdos y ahora que los llevo a la feria, un perro me los espanta y se van de cabeza al pantano. No más las colitas se ven, como haciéndome burla. ¿Qué acción hace Pedro en esta parte? Busquen ahí en el texto, subrayen qué es lo que hace Pedro y lo escriben textualmente ahí. Y luego, una vez que identifican la acción que hace Pedro, ustedes deben inferir su opinión o tienen que dar su opinión. ¿Qué opinión les merece la acción que hace Pedro? Y lo escriben ahí. Terminan esto y lo hacen en su cuaderno y cuando estén en clases yo lo reviso. ¿Ya? Y esas fueron las 3 clases de lenguaje del día de hoy. Van a estar en YouTube para que ustedes las puedan ver. Un beso, un abrazo, cuídense mucho y nos vemos el día jueves. Chao, chao.